Socialización de la ruta metodológica que busca la incorporación del STEM MASA al PEI de la IEO San Agustín. Este slide que tenemos acá simplemente para recordarte el abordaje metodológico que estamos desarrollando en la consultoría. Entonces, primero hicimos un análisis de toda la información que ustedes nos compartieron. Ahorita te vamos a mostrar los resultados. Hicimos un grupo focal en el que tú participaste, me acuerdo, ¿cierto? Sí. Y también estuvimos pues trabajando en el diseño de una ruta de la posible integración STEM, que te la vamos a presentar hoy para que podamos recibir también de parte tuyo algunos inputs, algunos comentarios, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros, como siempre les estamos diciendo, pues esta ruta STEM es para desarrollar sin prisa y sin pausa, ¿cierto? Sin prisa porque pues no tenemos afán de hacerlo, pero sin pausa porque si paramos pues podemos desmotivarnos, quedarnos como rezagados. Este slide solamente para recordar qué es el enfoque STEM plus E o más A. STEM pues es una sigla, ¿cierto? De ciencias, S de ciencias, en inglés obviamente, T de tecnología, E de ingeniería, M de matemáticas y A de artes. Y es un enfoque educativo que trabaja estas áreas de manera interdisciplinar a través de experiencias de aprendizaje activo, que los estudiantes estén trabajando en el desarrollo de la solución de problemas, integrando el conocimiento de diferentes áreas y no simplemente el docente como transmisor de contenidos, que es lo que pues durante muchos años se sucedió, ¿verdad? Yo les contaba ayer a los colegios con los que nos reunimos que pues yo fui una estudiante que vivió la pedagogía heteroestructurante, en donde el profesor era el centro, era el que sabía, era el que daba la clase, dictaba la clase y dictaba la clase en serio. Y pues uno tenía que memorizarse todo para los exámenes, en fin. Pero STEM es un enfoque que propone metodologías de educación innovadoras, diferentes, en donde el aprendizaje y el aprendiz están en el centro. Y el propósito de ese poner en el centro al estudiante, pues es que ellos desarrollen competencias para la vida, para poder enfrentarse o no enfrentarse, sino más bien poder resolver problemas, los problemas con los que van a tener que enfrentarse en su vida, ¿cierto? Problemas del contexto local, problemas también del contexto global. Y por eso STEM tiene unos fundamentos que se basan en la interdisciplinariedad de las áreas, en el aprendizaje activo, como ya lo hemos dicho, del estudiante, en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Y aquí voy a pasarme por aquí otro slide como para recordar esto, en donde esas habilidades del siglo XXI tienen que ver con aprender a conocer, a hacer y a vivir juntos. Ya no solamente, no sé, Omar, si tú te acuerdas que antes, hace unos años, la literatura de la pedagogía era conocer, ser, conocer y hacer. Ahora también es vivir juntos, ¿sí? Porque pues tenemos que ser en relación con otros también. Y fíjate cómo todos estos elementos están aquí metidos, por ejemplo, en el conocer, pues conocer de lectoescritura, de pensamiento matemático, de apropiación científica, de uso y apropiación de las tecnologías, de incluso de aprendizaje de diferentes idiomas, de apropiación financiera, que en las escuelas, en los colegios, a uno nunca le enseñan nada financiero, le enseñan matemáticas, pero cómo manejar, por ejemplo, el presupuesto para su vida, para sus gastos mensuales, para llegar al fin de mes, eso no se le enseñan a uno, ¿cierto? Eso lo empieza a vivir uno cuando le toca enfrentarse a la realidad de la vida. Y así con cada uno de estas columnas, hacer pensamiento crítico, no pasar entero, que los chicos se hagan preguntas también científicas, tecnológicas, incluso hasta existenciales, ¿no?
todo el tema de comunicación, de colaboración, el pensamiento computacional, no desde la mirada de que los chicos puedan desarrollar software, no, sino que sean capaces de usar la tecnología, de hacer algo con la tecnología. Ese es el pensamiento computacional. Y en el ser, pues todo lo que tiene que ver con las emociones, con las cualidades, con esas habilidades blandas que les permitan también pues gestionar bien sus emociones, gestionar su comunicación en relación con otros, perseverar en sus metas y finalmente vivir juntos, el vivir juntos de cara al ambiente, ¿no? De cara a las personas, al lugar que tengo como ciudadano de mi región, de mi barrio, de mi vereda. Bueno, todo este tema de la competencia, de las competencias interculturales que tienen que ver con aceptar al otro, como es la cultura del otro, ¿cierto? Sin intentar cambiarlo y sin juzgar, en fin. Bueno. Todo esto es lo que nos propone STEM desde el punto de vista de las habilidades del siglo XXI. Y obviamente que los formemos para la vida, que en esto creo que hemos sido muy enfáticos, para que se puedan desempeñar en su vida, en el empleo que tengan, que puedan resolver los problemas que el empleo les presenta, que puedan entrar a un mercado laboral más preparados. Bueno, y en competencias, pues ya vimos todo este tema de competencias. En los principios está el trabajo colaborativo, el enfoque colaborativo, porque el STEM no es, digamos, una propuesta para trabajar de manera individual, sino que los chicos están reunidos en un espacio con un propósito común, pero cada uno desde sus talentos aplicando conocimientos de las diferentes áreas. Hay chicos que son más buenos en matemáticas, hay chicos que son más buenos en ciencias o en artes, o unos son más creativos, en fin. Entonces, la idea es que todo ese enfoque integrado, contextualizado, incluyente desde la perspectiva de género, de personas con necesidades educativas especiales, puedan estar allí trabajando en STEM. Y en cuanto a metodologías, pues tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, en proyectos, el aprendizaje colaborativo en relación con otros y aula invertida. Veamos que aquí es como todo lo contrario a que el profesor esté en el centro, ¿no? Es el estudiante el que está en el centro, que se reta, que se le pone una situación retadora y que él a partir de los conocimientos que tiene de las áreas STEM, que son las que están en la última columna, pues empieza a desarrollar una solución para esa situación retadora. Bueno, también tenemos aquí las dimensiones para integrar STEM. Entonces, me gusta empezar por la de abajo, que es la gestión institucional, que como tú sabes, Omar, son 4 áreas de gestión, ¿cierto? El área de gestión directiva, la académica, la administrativa financiera y la gestión hacia la comunidad. Fíjate que aquí están todas estas incluidas, pero también se hace como un zoom a las prácticas pedagógicas, al currículo y a los ambientes de aprendizaje que están metidos sobre todo dentro del área académica y un poco también dentro del área administrativa. ¿Por qué desde el área académica? Porque lo que más impacta la integración de STEM, pues es el área académica, la que más impacta, pero no la única. Porque obviamente si la gestión directiva no toma la decisión de integrar STEM, pues no se puede integrar, es así de sencillo. Si la gestión financiera, administrativa y financiera no dispone de los espacios físicos, del mobiliario, de los equipos, de los recursos para sostener los laboratorios, etcétera, pues tampoco se puede llevar a cabo una integración, digamos, óptima de STEM, porque finalmente digamos, la educación es un todo, aunque uno la divida desde una perspectiva administrativa o de, sí, una perspectiva administrativa la divida en 4 áreas. En todo caso, el STEM pues plantea diferentes, digamos, desafíos para cada área. Entonces aquí está las áreas que más van a recibir como ese
esa importancia de mirarlas, de analizarlas, de trabajar en ellas para poder integrar STEM. Están las prácticas pedagógicas relacionadas con el currículo, donde mira, vemos que se requiere formación docente. Sí, porque claro, cada docente puede ser muy bueno en su área, estar muy alineado con el modelo pedagógico que el proyecto educativo institucional define, pero para integrar STEM necesitan de una formación que les permita ver, bueno, cómo planteo una situación retadora, cómo me alineo o cómo articulo mi problema que es de ciencias, por decir algo, con artes o con tecnología, ¿sí? Cómo podemos reunirnos y trabajar en equipo una misma temática desde diferentes áreas. Lo mismo con los ambientes de aprendizaje. Fíjate que acá tenemos, digamos, es importante ver, bueno, para STEM, ¿qué ambientes de aprendizaje tenemos? Necesitamos laboratorio de ciencias, de física, necesitamos a un aula de tecnología, o sea, estoy haciendo preguntas, ¿sí? ¿Cómo funciona el tema de los ambientes de aprendizaje en San Agustín? ¿Son ambientes itinerantes? ¿Son ambientes como laboratorios que yo llevo en un carrito y entonces el aula se convierte en un laboratorio? ¿O tengo un aula de informática donde llegan los niños y los estudiantes y se van rotando cada vez que cambio de clase? O sea, todo eso implica una organización, ¿cierto? De cara a STEM. Bien, y en este slide vemos unos niveles de integración. Esos niveles van en una línea de tiempo, como tú te das cuenta aquí, Omar, durante 3 años. La idea no es que STEM se integra y ya el primer año dijimos, ya, integramos STEM o simplemente tomamos la decisión de integrar STEM y ya, listo, lo tenemos integrado. Sabemos que eso no es así, ¿cierto? Que se requiere la voluntad institucional, la voluntad de los docentes, incluso hasta de las familias. Se requiere los ambientes de aprendizaje, el currículo ajustado, lo que veíamos acá, unas prácticas pedagógicas ajustadas a STEM, unos ambientes de aprendizaje, bueno, se requieren muchas cosas. Entonces, en principio, lo que nosotros planteamos es que esa ruta va a tomar unos 3 años para poder llegar a un nivel de consolidación de la integración del STEM y que a partir de ahí, pues ya sea siempre plan de mejoramiento, ¿cierto? Mejora, documentar las buenas prácticas, pero que definitivamente se requiere un proceso y ese proceso se hace, como lo hemos dicho, sin prisa, pero sin pausa. Ir trabajando poco a poco, cada año, hasta llegar al nivel de consolidación. Y STEM, o más bien la ruta que nosotros estamos planteando, tiene 5 premisas. Esas 5 premisas son las siguientes. 1, recordar y retomar las dimensiones del PEI al proceso de integración STEM. Es importante que tengamos en cuenta que el PEI, pues obviamente sabemos que es un documento que es más allá de un documento, es la institución misma viviendo el proyecto educativo institucional. O sea, el PEI en un documento puede decir cosas muy bonitas, pero si en la institución no se vive, pues el PEI está muerto, ¿cierto? Pero cuando el PEI tiene la integración de esas dimensiones del STEM y se empieza a vivir, ahí es cuando cobra más sentido. Pero el primer paso para poder hacer esa integración STEM es lograr ese análisis del PEI y mirar en qué elementos tenemos a favor para la integración STEM y cuáles elementos me hacen falta para poder luego desarrollar la segunda premisa, que es la sensibilización sobre el enfoque STEM con la comunidad educativa. Entonces, ya sabiendo lo que tenemos, lo que necesitaríamos mejorar o ajustar, podemos sensibilizar a la población, a la comunidad educativa, a los directivos, a los docentes de las diferentes áreas, a los chicos del consejo que participan en el consejo estudiantil, en el consejo académico, a algunas familias, ¿cierto? Para que conozcan de qué se trata esa nueva apuesta que la institución quiere hacer
de integrar STEM. Sensibilizarlos frente a todo esto, ¿no? Cómo serían las nuevas didácticas, cómo serían las nuevas clases, digamos, cómo se adaptaría al currículo. Todo esto habría que contárselo también a la comunidad educativa para ir abonando el terreno también de la gestión del cambio. Y luego de que ya se hace como un blanco y negro de lo que tenemos, hemos contado a la comunidad educativa, hemos recibido sus temores, sus alegrías, ¿cierto? Porque uno siempre en esas sesiones seguramente hace catarsis y dice cosas. Entonces, pues se podrá hacer una declaración de la voluntad institucional de la integración STEM. Es decir, cuando ya se toma la decisión de que sí, ya conocemos de qué se trata, sabemos para dónde vamos y ahora sí, listo. Tomamos la decisión de hacer la integración STEM. Una vez se toma esa decisión, pues hay que conformar el equipo STEM, ¿cierto? El equipo de la institución que va a tomar el liderazgo, la vocería, que va a ser el doliente de STEM y que va a estar al frente de cada uno de los pasos que se van a ir dando en esta ruta, ¿sí? Que va a estar allí pedaleando lo que se necesita, ajustando los planes de estudio, consiguiendo los aliados, los recursos, monitoreando en el mundo quién está apoyando la integración STEM para tocar las puertas. Bueno, ese equipo de integración STEM tendrá mucho, mucho trabajo por hacer. Y finalmente, pero no como última, digamos, esto es más un proceso como transversal, ese ejercicio de ir haciendo y de ir sistematizando el proceso y documentando todo para, no solo para actualizar el PEI, sino para poder aprender, ¿no? Tener esas lecciones aprendidas y poder devolverse uno en el proceso y aprender de las caídas, aprender de lo bueno, poderle decir a otra institución, mire, esto lo hicimos nosotros así, nos fue muy bien, hicimos esto así y ahí no nos fue tan bien, es mejor como que tomen cierto camino, o sea, como que el San Agustín pueda también, digamos, enseñarle a otros, compartir con otros, transferirle a otros los aprendizajes que han tenido en ese proceso de integración STEM. Y aquí tenemos los 5 pasos de la ruta. Son 5 pasos, mira. Reconoce, visiona, crea, lleva a la práctica y finalmente evalúa y ajusta. Son 5 pasos que la institución pues tiene que ir haciendo antes de arrancar ese primer año, digamos, digamos que está como en el proceso. Primero se reconoce, se analiza qué se tiene, que ahorita ese paso es el que estamos dando, ¿cierto? Junto con ustedes, junto con nosotros. Ya les vamos a mostrar cómo quedó ese análisis del PEI de cara al STEM. Y lo primero es eso, preguntarse qué tanto se relaciona el PEI con el enfoque STEM, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras potencialidades. En Visiona, pues es definir hacia dónde queremos llegar en materia de la integración STEM. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan? ¿Cuál va a ser ese nuevo perfil de estudiante que vamos a sacar? ¿Cuál va a ser el nuevo perfil de nuestros egresados? En CREA, vamos a definir las metas, ese plan de acción que necesitamos tener claro para ir avanzando poco a poco, como decimos, sin prisa pero sin pausa, en esa integración STEM. ¿Qué metodología queremos integrar? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? Bueno, todo lo que tiene que ver con el plan de acción. Luego, llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo se generan esos planes de estudio interdisciplinares? Que estos van muy de la mano, crear y llevar a la práctica, porque en la medida que se va diseñando el plan de acción y se va ejecutando, muchas cosas van pasando sobre la marcha y se van aprendiendo y se van ajustando. Entonces, acá notamos eso, cómo se generan esos planes y qué metodologías STEM se pueden implementar en la institución de acuerdo con la realidad que vive la institución educativa. Y finalmente tenemos este paso que es evalúa y ajusta, que es cómo vamos, ¿no? Con ese desarrollo
del plan de trabajo, qué ajustes tenemos que hacer y todo lo que tiene que ver con ajustar estos puntos 4, 5 y 6, los planes de área o proyectos pedagógicos del PEI. Por acá también tenemos una notica naranja, que es esta visión, en donde habría que ajustar los puntos 1, 2 y 3 del PEI, ¿no? Porque finalmente habrían unos cambios que hacer en la misión, en la visión, en las habilidades que se espera que nuestros egresados tengan. Bien, esa es la ruta. Hasta ahí digamos que esa es la ruta. La ruta tiene unos instrumentos. Yo no sé si tú te acuerdas, Omar, que nosotros compartimos con ustedes en el grupo focal. Este reto de DOFA STEM, que es una DOFA para definir, para entender la situación actual de la institución de cara a STEM y diseñar unas estrategias que ustedes diseñaron aquí en estas cajitas. Sería interesante que luego, cuando ya ustedes se puedan organizar, tengan el tiempo de mirar esto con más calma, como nosotros les vamos a entregar el documento escrito con la ruta y con todos estos instrumentos, pues que ustedes también puedan como volver a mirar lo que hicieron en ese grupo focal, de pronto borrar cosas, ajustar otras, incluir nuevas, ¿sí? Y con base también en el análisis que nosotros les vamos a compartir, seguramente van a tener ese momento de ajuste, ¿no? Ese momento como en el que vienen otras ideas y se pueden plantear para esa integración STEM. Dentro del reto de OFA, como nos dimos cuenta, aquí salen unas estrategias, no sé si tú te acuerdas, Omar, pero ahí salen unas estrategias que se escriben aquí y se van priorizando. Y dependiendo de la priorización, pues esas son las estrategias que primero se trabajan y las que queden como en un nivel... Uy, perdón, hubo un ruidito por acá, qué pena. La señora del aseo está subiendo unas cajas por allá y se le cayó la mitad. Bueno, entonces, volviendo acá, aquí tenemos las estrategias con unos criterios, digamos, de valoración. Y esos criterios reciben una calificación de parte de ustedes, de 1 a 3. Y aquí pues les van saliendo cuáles son, como en especie de un semáforo, ¿no? Las que están en rojo pues son las que están menos priorizadas o las que tienen menos probabilidad de ejecutarse y así. No sé si tú te acuerdas de eso, también lo hicimos en el grupo focal. Claro, como el grupo focal fue solo de 4 horitas y pues éramos varias instituciones y demás, pues lo hicimos en un ejercicio, digamos, muy rápido. Pero estos instrumentos les quedan a ustedes para que ustedes puedan volver a usarlos. Y esto les va a servir porque las estrategias que aparezcan acá, por ejemplo, en verde, pues van a ser esas estrategias que sirven para ejecutar primero. Y las que están en rojito, pues son las que hay que trabajar más y son las que necesitan, digamos, más cambiar ciertas cosas para poder pasarlas a verde. Eso es interesante porque luego viene el plan de acción, que es al que le hemos llamado nuestro primer sueño, y ese plan de acción pues tiene todas las estrategias, con objetivos y con todas las acciones planteadas, quiénes son responsables, cuándo se van a hacer, ¿cierto? O sea, fíjate, Omar, que acá en nuestra ruta, aquí tenemos esta acción que es crear el plan de acción. ¿Y cuál es el formato que nosotros les proponemos? Puede ser otro formato que ustedes tengan. Nosotros les proponemos este formato dentro de la ruta. Ustedes ya lo conocen porque también lo vimos en el grupo focal. En dado caso que quieras volver a ver la grabación del grupo focal, con mucho gusto nosotros la tenemos a disposición para como recordar cómo se diligencia esto, ¿cierto? Porque el propósito de hoy pues no es aprender a usar estos instrumentos, sino contarte ya cómo queda la ruta. Obviamente para que toda esta ruta se dé, tenemos que tener ese equipo STEM, que es súper importante, y ese equipo STEM tiene que tener
docentes de las áreas STEM, tiene que tener docentes de cada sede. Muy importante que tengan representantes de cada sede porque la idea es que STEM pues sea de la institución y no solo de la sede rural, de la sede urbana, ¿cierto? Sino que sea de la institución. Y tenemos aquí unos encuentros, tendría que ser más bien este equipo líder, unos encuentros sistemáticos, organizados, con unas agendas definidas, unos temas concretos por avanzar y también documentar los avances en ayudas de memoria, que quede claro quién tiene qué tarea y que se haga obviamente trabajo colaborativo para que todos puedan desarrollar aquellos, digamos, talentos que tienen, pero que también se equilibren las cargas en ese. Análisis y triangulación IEO San Agustín. Equipo. Hasta ahí es nuestra presentación sobre la ruta, sobre el avance, sobre lo que hemos diseñado la ruta. No sé si tengas algún comentario, Omar. Y si no, pues pasamos a mirar el análisis del PEI que hicimos, el análisis del PEI y de los documentos de la institución. Listo, perfecto. No, continuamos. Continuamos. Bueno, bien. No sé si están viendo ya el documento de Word. Creo que no, ¿cierto? Sí, Lore, yo ya lo veo. San Word. Agustín. Ok, listo. Entonces, bueno, acá tenemos, mira, fíjate, Omar, nosotros recibimos de parte de ustedes el PEI, el plan de mejoramiento, los planes de estudio de tecnología y de informática. Entonces, lo que nosotros hicimos fue preparar un instrumento para el análisis de estos documentos. Tenemos aquí en esta columna los 14 aspectos que el ministerio evalúa en un PEI. Esos fueron los mismos aspectos que nosotros revisamos, siempre con un objetivo y es de cara a STEM, ¿no? Entonces, por ejemplo, principios y fundamentos que orientan la institución educativa de cara a STEM. Análisis de la situación institucional, identificación de problemáticas, diagnóstico de cara a STEM, todo de cara a STEM. Y entonces fíjate que acá tenemos una relación que simplemente vas a encontrar un sí o un no. Aquí vas a encontrar un número de 1 a 5. Ese número simplemente es una escala. 1 es donde menos se relaciona con STEM y 5 es donde más se relaciona con STEM. ¿Con base en qué dimos estas valoraciones? Con base en la justificación, ¿sí? Nosotros leímos todo y elaboramos una justificación para cada uno de estos aspectos y pues ya tú vas a poder leerla con calmita cuando recibas este documento porque pues en esta reunión ni es el propósito leer en detalle ni nos alcanzaría el tiempo, o sea, podríamos quedarnos todo el día hablando de cómo está la institución de cara a STEM, de lo que le hace falta, de lo que sí tiene, ¿cierto? Y al final, en la última columna, vas a encontrar fortalezas, oportunidades y potencialidades de la institución de cara a STEM nuevamente. Esto es como el tema del análisis del PEI y de los documentos allegados por parte de la institución. Además de eso, también recibimos de parte de ustedes la matriz de contexto, en donde tenemos análisis de participación y contexto, el contexto general, ¿cierto? Que ustedes diligenciaron frente a la misión, visión, bueno, modelo pedagógico, diferentes preguntas que les hicimos en esta matriz en relación con el contexto general de la institución. También les preguntamos qué pensaban los estudiantes y las familias acerca del currículo y de los ambientes, y eso ustedes nos lo hicieron llegar acá. Y también teníamos una tablita dentro de esta matriz que se enfocaba más hacia las oportunidades y fortalezas de San Agustín. Sin embargo, esa no la hicieron llegar, entonces aprovecho para invitarte, Omar. Nosotros podemos compartirte este documento y que ustedes puedan
completar esa tablita que hace falta de las oportunidades y las fortalezas que ustedes mismos están viendo en la institución para una posible integración STEM, ¿cierto? Entonces, con toda esta información que nosotros encontramos acá, fíjate que hicimos una triangulación y pues hicimos un análisis, como un resumen, digamos, de los documentos. Es un análisis, no es una evaluación, ni es una calificación, es un análisis. Puede ser que tú digas, con esto no estoy tan de acuerdo, o sí, definitivamente con este punto sí coincidimos, o que consideres que de pronto hace falta agregar algo más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a leerlo y luego hacemos pues intercambiamos unas miradas sobre estas conclusiones, digamos, del análisis, ¿no? Recuerda que aquí es esto que estamos presentando, hace parte de la ruta. Voy a mostrarte de qué paso. Hace parte de este paso, de reconocernos, ¿no? De saber qué tanto se relaciona el PEI con el enfoque STEM, cuáles son nuestras fortalezas, potencialidades y oportunidades. Muy importante mirarlo desde ahí y que tengamos claro que no es una evaluación. Entonces, fíjate que acá tenemos lo siguiente. La institución educativa San Agustín es una entidad de carácter oficial. Ofrece modalidad académica y técnica comercial en contabilidad en los niveles de preescolar básica y media. Su modelo pedagógico es el aprendizaje basado en problemas. Atiende unos 1.864 estudiantes. Los docentes de primaria participan del programa Todos a Aprender del MIN. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan en la región es el desempleo, el cual permea la comunidad de la institución. La institución educativa oficial, a través de las personas que diligenciaron la matriz de análisis de contexto, informa que no conocen el enfoque STEM. Hasta ahí, pues sí, la institución no lo conocía, ¿cierto? Hasta ahora están como relacionándose con el tema. No obstante, la institución tiene algunos elementos que pueden ser favorecedores para una posible integración STEM. Por ejemplo, el modelo pedagógico aprendizaje basado en problemas. Se señalan didácticas enfocadas al aprendizaje activo, que es central para el STEM. Pone en el centro a los estudiantes. Su declaración acerca de que aprovecha los avances de la ciencia, la cultura y la tecnología. ¿Sí? O sea, aquí tenemos STEM por todo lado. Promover a través de sus objetivos el espíritu investigativo, el pensamiento inquieto por el conocimiento, el trabajo colaborativo, autoaprendizaje, investigación, innovación y productividad, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Todos estos elementos los tienen ustedes ahí planteados, escritos en el PEI. Los estudiantes plantean la necesidad de tener más clases prácticas en ambientes como las aulas de informática y los laboratorios de ciencias. Resaltan la buena labor docente, la entrega y dedicación. No obstante, cuando se les pregunta por los recursos educativos utilizados, refieren las guías de clase, televisores y las explicaciones de los docentes, lo cual es importante revisar de cara al modelo pedagógico y la posible integración STEM. Estos recursos son reafirmados por las voces de los docentes y los directivos, o sea, los docentes y directivos siguen diciendo las guías de clase, el uso de los televisores, las clases magistrales. No obstante, fíjate que acá el modelo pedagógico aprendizaje basado en problemas señala desde el PEI, ¿no? Señalan que usan didácticas enfocadas al aprendizaje activo. Entonces, habría que ver allí, pues, qué sucede, ¿cierto? Porque por un lado, en el modelo pedagógico se plantea aprendizaje activo, pero, o si es que todo se da a través de las guías de clase, bueno, eso habría que revisarlo. Las familias, por su parte, reconocen en la institución educativa oficial un espacio propicio para el aprendizaje de sus hijos.
aunque consideran que se pueden mejorar las metodologías para que los estudiantes salgan más preparados para afrontar problemas reales que se presentan en la vida. Esto también es un tema de STEM que es bien importante que la institución revise. En cuanto a los objetivos de la institución, se resalta su interés por el fomento de ambientes armónicos y favorables para la sana convivencia de toda la comunidad educativa, lo cual se relaciona con el sistema de evaluación que se enfoca en saber, hacer y ser. Y aquí pues ya sabemos que habría que mirar también lo de convivir, ¿no? Saber convivir. Los planes de estudio de la institución educativa y los proyectos transversales cuentan también con elementos que son repotenciados y reorganizados favorecen la integración STEM. Por ejemplo, entonces fíjate Omar acá, lo que plantean estos planes de estudio de los proyectos. Uso de la creatividad lúdica y pensamiento matemático, interés por las ciencias naturales, o sea, ahí ya tenemos por un lado ingeniería con todo el tema de creatividad, pensamiento matemático, ciencias naturales, ahí ya van 3 áreas STEM, abordaje de las artes, 4 áreas STEM. Aunque en los documentos provistos no se tienen indicadores concretos de este abordaje a nivel cultural, local ni regional, pero sí la institución lo plantea, el abordaje de las artes. El análisis de problemas de la vida actual, aunque como se ha dicho, los padres no perciben esto tan claramente. El pensamiento crítico, una de las competencias que se propone en STEM. Pensamiento crítico que permea los proyectos transversales. Las prácticas de laboratorio, aunque los estudiantes refieren que es necesario que las clases sean más prácticas y se usen más estos ambientes. Bien, conclusiones. Realizados los análisis de los documentos allegados y la triangulación de la información, es posible señalar que la institución educativa San Agustín se encuentra en nivel poco. ¿Cómo sacamos esto? A través de un promedio. Si tú te das cuenta, acá, a ver, voy a devolver por acá. Fíjate que aquí nosotros dimos unas valoraciones, ¿cierto? Con base en el argumento, obviamente. Entonces eso se sumó, se dividió en 14, porque son 14 elementos los que se evalúan en el PEI, o se tienen en cuenta más bien en el PEI, entonces ahí sale el resultado, dio como resultado un concepto que es poco, dado que se evidencian algunos elementos que guardan una relación tangencial con el enfoque STEM, pero donde se pueden ver varios aspectos a revisar. Entonces, si bien tienen algunos elementos, faltan algunos aspectos que pueden tener en cuenta para esa integración STEM. En cuanto a fundamentos, para una posible integración STEM PLACEI requiere revisión la manera como abordan el modelo pedagógico y todo lo que ello implica, currículos, proyectos transversales, recursos, ambientes físicos, materiales y los recursos que son como de dotación o los que se compran como para, por ejemplo, el laboratorio de ciencias, no sé, los químicos, cosas de ese tipo, a eso nos referimos con esos recursos. Didácticas adaptadas para lograr interdisciplinariedad, aprendizaje activo con uso de medios educativos para poder desarrollar las habilidades del siglo XXI. El modelo pedagógico que actualmente desarrolla la institución San Agustín es favorecedor para la integración de metodologías creativas y de innovación, como el pensamiento de diseño, la gamificación y el aprendizaje a través de retos, por lo cual es loable que los docentes reciban formación en estos temas para que puedan renovar sus prácticas diarias, de manera que la integración STEM inicie en las aulas y en todas las áreas. Porque vimos que los estudiantes no perciben que haya esa pedagogía activa, ¿no? Sino que es más una pedagogía tradicional, es lo que ellos están percibiendo. Entonces, habría que generar un proceso de formación también en los profes. Las competencias que promueve la institución se alinean bien con el enfoque STEM. Muy bien, eso ya lo vimos. Por lo cual, habiendo ajustado las didácticas, las pueden potenciar aún más. Es importante revisar y ajustar los planes de estudio de las áreas directamente relacionadas con STEM, ciencias, tecnología e informática, matemáticas y artes, para que puedan tener elementos centrales integradores que desde las didácticas de aula
los proyectos transversales, a ver, acá me quedó algo rarito, que puedan tener elementos centrales integradores y que desde las didácticas del aula, los proyectos transversales tengan un protagonismo para el desarrollo de las competencias promovidas por el enfoque. Entonces acá es que desde las didácticas del aula y de los proyectos, ¿sí? Y de esos proyectos transversales que ustedes tienen actualmente, esas áreas del enfoque STEM, las áreas ciencias, tecnología, bueno, todas estas áreas que ya hemos nombrado, tengan un protagonismo, ¿sí? Que no se queden solamente en, ay, creo que se salió, sonó algo. Sí, Lore. Espérame a ¿Sí? ver, de pronto era red porque me salió antes de que se desconectara el triangulito amarillito que decía red inestable. Ah, De ok. Bueno, pero alcanzamos